¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Queremos hablar hoy día, usted ya lo ve en pantalla, don Ricardo Barra, con don Ricardo Barra. Él es director del Centro EULA, aquí de la Universidad de Concepción, investigador del Centro CRIAM y también del Instituto SECOS, que entiendo tiene poquita vida, Sistema Sociológico Socioecológico Costero. ¿Lo dije bien, profesor? ¿Cómo está? Sí, muy bien. Muchas gracias, Hugo, por la invitación y siempre contento de colaborar con nuestra televisión universitaria. ¿Por qué lo llamamos? Porque nos enteramos de la noticia. Me parece que este tema lo habíamos conversado, no sé si con usted, pero ya lo habíamos conversado. Este jueves, el jueves de la semana que acaba de pasar, el planeta habrá agotado sus recursos 5 meses antes de finalizar el año, volviendo a los niveles prepandémicos. Eso es lo que dice la noticia. Y en el caso de Chile, por segundo año consecutivo, Chile es el primer país de Latinoamérica en entrar en lo que se conoce como el famoso sobregiro ecológico, que no es otra cosa que, en el fondo, gastar más recursos de los que se tiene a disposición, Exactamente. o no permitir, digamos, que los lugares, los suelos donde se extraen los recursos sean capaces de reponerse esos recursos. Definamos un poquito el tema del sobregiro ecológico y la importancia que Sí, ese yo creo concepto. que los telespectadores van a tener mayor claridad cuando el sobregirarse es lo mismo que cuando uno gasta más dinero del que tiene, ¿no? Entonces, cuando uno se sobregira y tiene una cuenta en un banco, por ejemplo, ¿no? El banco le empieza a prestar dinero, pero el costo del dinero que le presta el banco no es el mismo valor del dinero en sí, sino que tiene un interés. Y ese interés, ¿no es cierto?, muchas veces nos hace ahogarnos en deuda, digamos. Y finalmente no es sostenible vivir de la línea de crédito, ¿no? En vivir endeudado, como muchos de los chilenos hoy día viven. Entonces, lo que pasa con el sobregiro ecológico en este caso es que gastamos todos los recursos naturales renovables en un periodo de tiempo de un año, los gastamos antes de que este año termine. Entonces empezamos a generar una deuda, que es la deuda ecológica. Para que usted entienda, Hugo, fíjese, y nuestros telespectadores, esto significa que, imagínense, si todos los 7.000, 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta vivieran como vivimos hoy día en Chile, ya, nosotros tenemos un nivel de vida, un estándar, digamos, de país de ingreso medio, necesitamos 1,7 planetas. ¿Ah? Y nosotros no somos millonarios, ni somos ricos, ni nos sobran los recursos, ¿se fija? O sea, imagínese. Esto significa, ¿no es cierto? Y de ahí la importancia de este concepto de sobregiro, ¿no es cierto? Que pone en tela de juicio la forma en la cual nosotros estamos relacionándonos con nuestros recursos y en particular con los recursos naturales, ¿no? Eh, y esto es un juego bastante peligroso porque, fíjese usted, estábamos justamente discutiendo sobre los datos hídricos de la región del Biobío, ¿no es cierto? Y este año tenemos más del orden de un 50% de déficit de precipitaciones en relación a lo que teníamos el año pasado. Lo que augura, si es que esto no se resuelve, digamos, ¿no? San Isidro se acuerda de nosotros en los próximos meses, ¿no es cierto? Nos va a augurar un verano bastante más seco de lo normal, de lo que estábamos habituados, ¿ya? Y esto es un efecto combinado, Hugo, es un efecto combinado de fenómenos que ocurren a escala muy grande, como el planeta completo, ¿no es cierto? Que es el cambio climático, la crisis climática que tenemos hoy día y que nos ha hecho a todos, ¿no es cierto?, la semana ver las noticias de los dramas que hay con los incendios en California, con las inundaciones en Bélgica y Alemania, en China y en otros países, ¿no es cierto?, que está costando una cantidad enorme de recursos. Nuestro país en la última década gastó 211.000 millones de pesos, repito, 211.000 millones de pesos para llevar agua a gente que no tiene agua. De manera que el cambio climático, el deterioro de la naturaleza, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad no es gratis. Nos está costando muchos recursos que podríamos estar destinando ahora a combatir la pandemia, a resolver la crisis económica que tenemos, a mejorar el estándar de salud, educación, etc. Entonces, lo importante es darse cuenta que estamos en un periodo de una profunda crisis, pero que nos tiene que hacer replantear nuestra relación con la naturaleza. Y nosotros en la ciencia ya hemos hecho décadas de advertencia a la comunidad global, a nuestros gobiernos nacionales,
de que así como estamos, así como aspiramos, digamos, a crecer, a consumir, digamos, ese sistema que nos ha llevado a la actual crisis, ¿no es cierto? El sistema de producción y consumo global, pero también local, de recursos naturales y otros, no es sostenible. ¿Ya? Sí, yo iba a ir ahí quería meterme un poquito, escarbar un poquito. Esto no siempre ha sido así. Nosotros en Chile en general somos poquitos, creo yo. ¿Cuántos somos? 17 millones, 17 poquito. millones, En 18 Perú, millones. Claro. en el Perú, Argentina, son muchos más que nosotros. Exacto. Nosotros somos poquitos en general. Y aún así, como somos poquitos, consumimos mucho o consumimos mal. No sé cómo referirme a esa situación. Porque, insisto, esto de sobregiro ecológico es un concepto para mí nuevo, yo no lo conocía, a lo mejor ustedes lo conocían, por supuesto, como especialistas en el tema, y por lo tanto deduzco que, no sé, mire lo que voy a decir, desde los 90 en adelante, cuando cambió la manera de consumir, cuando empezamos a imitar la economía de países desarrollados, de ahí empezó a crecer este tema del consumo al punto que en algún momento llegamos al sobregiro ecológico. No tiene que ver con el modo de vida, con lo que compramos, con lo que hacemos de manera diaria. ¿Con qué tiene que ver específicamente? Tiene que ver con nuestro modo de vida. Yo siempre lo he puesto todo esto como ejemplo. El año 90, cuando nosotros creamos el Centro EULA, iniciamos las actividades del Centro EULA, un habitante de Concepción botaba en promedio 0,5 kilos de basura al día. Hoy día, ese mismo habitante, pero con un nivel de ingreso 5 veces más alto que el que teníamos el año 90, bota 1,2 kilos de basura por día. ¿Ya? Entonces, Pero perdón, estamos consumiendo cosas que no necesitamos consumir. yo creo que también hay algo de eso. ¿Ya? Y en la oferta que tenemos, ¿no es cierto?, de productos alimenticios y de productos en general de consumo, ¿no es cierto?, nos está llevando a una crisis tan grave, por ejemplo, como la crisis que ustedes ya han tomado con la crisis de los plásticos, ¿no?, que ya han discutido en este mismo programa en otras instancias con otros colegas. ¿Ya? Entonces, ese sistema de producción, que es muy cómodo, si todos tenemos que reconocer el uso de las bolsas plásticas, era súper cómodo, uno iba al supermercado, le daban la bolsa y se olvidaba de andar Esto con... pasa mucho en los supermercados el fin de semana. Uno mira para el lado y ¿por qué lleva tanta cosa? Si son dos nomás. Claro, claro. Entonces, Un sobreconsumo. exactamente, sobreconsumo. ¿Ya? Y a ese factor de sobreconsumo le tenemos que agregar el otro factor, que es la sobrepoblación. La población sigue creciendo, ¿no es cierto?, de manera que eso ha aparejado. Ahora, el punto central está en que, claro, el tema es, hemos mejorado el estándar de vida, eso no hay duda. Somos más ricos de lo que éramos el año 90 o el año 70, digamos, hemos quintuplicado prácticamente. A nivel global, desde los años 70, que es cuando se hizo la primera conferencia sobre el medio ambiente humano en Estocolmo, y se cumple el próximo año 50 años de esa importante conferencia donde empezó la preocupación de decir, oye, claro, pero tenemos un planeta que tiene recursos limitados y por lo tanto tenemos que tener en cierta medida un control de la población, un control de los recursos, etcétera, y que de una u otra manera nos ha ido llevando también a esta crisis actual que tenemos, porque el tamaño de la población se duplicó desde los años 70 ahora, hasta el presente, el tamaño de la economía se quintuplicó. Es decir, hoy día tenemos más prosperidad que antes, somos más ricos que antes, pero esa riqueza la hemos conseguido con un sistema que ha generado demasiado deterioro ambiental y que nos lleva a la crisis ambiental que tenemos hoy día. Y yo le asumo a esa crisis ambiental la crisis sanitaria, ¿ya? Porque a mí también en el corazón de la crisis pandémica que estamos viviendo hoy día también está el tema del medio ambiente y cómo le hemos ido quitando espacio a la naturaleza y hemos ido relacionándonos mucho más, digamos, entre la especie humana con especies con las cuales nunca antes habíamos tenido mucho contacto estrecho y que genera, por cierto, la transmisión de problemas de salud tan graves o virus con potencial pandémico que nosotros en nuestro informe Haciendo las Paces con la Naturaleza estimamos del orden de 7.000 virus o más, ¿ya?, con potencial pandémico hoy día. De manera que probablemente esta crisis que estamos viviendo hoy día se va a repetir en el futuro y ojalá que el aprendizaje que hemos tenido con la crisis, con todas las dificultades que hemos tenido para enfrentarla, nos sirva para ir adaptándonos a este nuevo mundo que se nos aparece y que a mi juicio inaugura el siglo XXI. Todos nos vamos a acordar de que el siglo XXI se inició probablemente con la pandemia de la COVID-19. Entonces,
este sistema, digamos, de relación del hombre con la naturaleza tiene que ser revisitado, tiene que ser regulado de una forma distinta. ¿Ya? Y para eso necesitamos dos grandes elementos, ¿no es cierto? Primero, un acuerdo global de, oye, sí, ya que en principio todos estos acuerdos multilaterales ambientales están forzando, digamos, el Acuerdo de París, que nos obliga a mantenernos en una temperatura que no supere el 1,5 grados de la temperatura promedio global de la era preindustrial, y que nos obliga, Hugo, a reducir prácticamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en 9 años, o al 2030. Imagínense el tremendo desafío. Yo creo que nunca antes la humanidad había estado enfrentada a un desafío de esa magnitud. Pero que fíjese usted, también tiene una respuesta. Y la respuesta, ¿no es cierto?, viene de que efectivamente tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero, y para eso tenemos que transformar nuestra energía, nuestro sistema energético. Y Chile tiene enormes ventajas en eso. Hemos dado pasos gigantescos en la transformación de nuestro sistema energético. Pero eso es un aspecto. El otro aspecto es cómo transformamos lo otro, de lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestro sistema de producción de alimentos, nuestro sistema de transporte, en base ahora a energías limpias. Y yo veo con mucho optimismo, y es muy probable que en la próxima década, ya sea a partir del 2030, los vehículos de combustión interna que conocemos todos ya no existan más. Ya no sea factible producir, digamos, estos vehículos que generan emisiones de gases de efecto invernadero importantes y que nos están llevando a esta crisis climática que queremos, ¿no es cierto?, mitigar y reducir este sistema. Y por otro lado, tenemos el problema de que gran parte de esta población humana hoy día está viviendo en las ciudades. En Chile, en 2025, el 90% de la población va a vivir en las ciudades, de acuerdo a las estimaciones que tenemos. Hoy día ya es el 87,5% de la población que vivimos en las ciudades, por lo tanto la vida en las ciudades va a ser fundamental, el cómo estructuremos las ciudades, el cómo creemos espacios verdes dentro de las ciudades que nos ayuden a convivir con la naturaleza, que nos ayuden a tener, entre otras cosas, también mejor salud mental. Acuérdense que una de las consecuencias que tiene esta pandemia son las profundas crisis, digamos, de salud mental que nos genera el encierro. Y cuando uno no tiene espacios naturales, espacios verdes, y aquí somos súper privilegiados. Tenemos un parque nacional, prácticamente al ladito de la ciudad, 5 o 7 kilómetros de la Plaza de Armas de Concepción. Somos tremendamente privilegiados y tenemos que aprovechar, digamos, esas características que nos ofrece, digamos, la naturaleza en nuestra ciudad y en nuestra región para poder recuperar, ¿no es cierto?, como decíamos en nuestro reporte, hacer las paces. Hemos estado prácticamente en guerra con la naturaleza y ahora tenemos que hacer un plan de reconstrucción. Tenemos que hacer un plan de reconstrucción que nos permita recuperar esta convivencia amistosa entre nosotros como especie, que somos uno más en el ambiente, digamos, planetario, y la naturaleza que nos cobija y que nos da sustento. Sí, yo creo que tenemos que tener claro que no somos los dueños del planeta, digamos. No somos nosotros los dueños del planeta y por lo tanto podemos decidir a nuestra diestra y siniestra lo que pasa con el planeta. No, no es así. Somos uno más del planeta. Hay varias cosas que ha dicho que son súper interesantes. No le voy a preguntar si es pesimista o es optimista frente a los desafíos que plantea, digamos. Yo solo voy a poner unas cositas sobre la mesa. No entiendo cómo no terminamos con los combustibles fósiles ahora ya, en este instante ahora ya. Usted dice que en 10 años más, yo digo ahora ya. Ahora, ¿eso qué complicaciones tema? Aquí hay un montón de plata que se mueve. Si eso en el fondo es eso, es plata, intereses que se mueven. Estamos con las bencinas increíble, 35, 36 semanas subiendo la benzina, ¿hasta cuándo? Entonces, terminemos con eso. Hay intereses de plata, de los grandes consorcios a nivel mundial, hay intereses de orden político, que también hay que ver ahí cómo se hace. Ni siquiera hemos abordado el tema del sistema de consumo en la región del Biobío. Nosotros no somos tan regionalistas. Bueno, ¿cómo consumimos aquí en la región del Biobío? Sí. Capaz que ni siquiera tengamos datos desagregados de esas circunstancias. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Cómo convencemos a la gente
al ciudadano de a pie, aquel que, yo no quiero por favor criminalizar, digamos, el tema de los grandes centros comerciales, digamos, pero si me pregunta a mí, yo por formación familiar, digamos, prefiero ir a, no sé, eh, ¿dónde fui la última? Pingueral, a pasearme a la playa, a Pingueral o a Dichato o a otros lugares y no irse a meter a un centro comercial a consumir sobre consumo. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? Las otras cosas van a pasar, probablemente el tema de la economía se va a transformar. Yo creo que una vuelta tiene que transformarse. No, ojalá se demore 10 años, que es lo que usted dice. Yo digo ahora, ojalá dice. El tema político, bueno, la gente ya está presionando esos cambios políticos. Pero ¿cómo cambiamos la gente? ¿Cómo cambia la gente que Yo creo que hay un elemento, como paseo va al mall, ¿me entiende? No va a consumir, ese es el paseo. yo creo que un elemento central en lo que usted señala, y que manifiesta su preocupación y que yo también comparto plenamente, digamos, es el tema de la educación. Aquí tenemos que invertir. Mire, no sé, toneladas de tinta se habrán gastado en cómo mejorar la educación en Chile en los últimos 10, 15, 20 años. Toneladas de tinta, ¿ya? Y no logramos llegar a puerto, digamos, con mejorar un sistema educativo que es segregador, que está, digamos, que tiene todas las cuestiones que lamentablemente nos hacen no estar muy bien posicionados dentro de los países con los cuales nos queremos comparar, digamos, en el desarrollo, digamos, del nivel de educación que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Ahí tenemos una cuestión central. Los países que han ido avanzando más allá hacia mejores niveles de bienestar para su población han invertido fuertes cantidades de recursos humanos, financieros, intelectuales en mejorar la calidad de la educación. Yo creo que ahora que estamos en esta discusión constitucional tan relevante que tenemos como país, la educación para mí está ahí en el eje, debiera estar en el eje de la discusión para un mejor país. Porque nosotros tenemos una historia, y en el libro, digamos, Chile, un caso de desarrollo frustrado de Daniel Pinto Santa Cruz, él menciona ya a una frase que se atribuye incluso a nuestro rector, nuestro primer rector, don Enrique Molina: nosotros somos primitivos para consumir. ¿Ya? No, perdón, nosotros somos primitivos para producir y civilizados para consumir. Eso lo decía don Enrique Molina hace más de 100 años atrás. Imagínense, nosotros somos Bueno, todavía somos primitivos para civilizados producir. para consumir y súper primitivos, digamos, para producir, ¿ya? Y yo creo que esa frase, dicha hace casi 100 años, digamos, más, nos refleja igual el día de hoy, 100 años después, ¿ya? Y eso porque no hemos logrado, ¿no es cierto?, como país, utilizar el mejor recurso natural que tenemos, las neuronas de los 18 millones de chilenos y chilenas que somos todos habitantes de este territorio. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío, una tremenda oportunidad, por cierto, de poder ir mejorando nuestras capacidades intelectuales. Y claro, la inversión en conocimiento, Hugo. Mire, estábamos en un seminario sobre el tema del recurso hídrico en la región del Biobío, y claro, cuando falla el agua superficial, miramos al agua subterránea, siempre, ¿ya? El 55% de las fuentes de abastecimiento de agua potable en el país proviene de fuentes de agua subterránea. Fuentes de agua subterránea que nos están causando problemas, porque no sabemos dónde están, cuánto hay, hasta cuánto podemos extraer, cuál es el nivel de explotación sostenible, cómo se están recargando esas fuentes de agua subterránea ahora que llueve tan poco, etcétera. Desconocemos, estamos utilizando un recurso que no sabemos hasta dónde nos va a llegar. Entonces, ese estilo de hacer las cosas, de resolver y gastar esta enorme cantidad de plata en llevarle agua a gente que no tiene agua en camiones, ¿no es cierto?, que no es una solución sostenible, lo acordamos, yo creo que desde el gobernador para abajo acordamos que esa no es la mejor solución para este país, que este año vamos a gastar del orden de 13.000 millones de pesos, un país completo, en llevar agua a gente que no tiene agua, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de, como decía antes, mejorar nuestro sistema, transformar nuestro sistema educativo, transformar la escuela, que yo creo que es un tremendo desafío en ciudadanos que se comprometan con el medio ambiente, no solo en el discurso, porque
lo que notamos, ¿no es cierto?, es que hay mucho discurso, pero hay poca acción, ¿ya? Y fíjense ustedes, quienes nos han demostrado que la acción es posible, no han sido ni los sectores más adinerados de este país, sino que comunas vecinas, como la comuna de Santa Juana, ¿no es cierto?, que tiene todo un sistema de economía circular de sus residuos. Toda la basura orgánica, ¿no es cierto?, ellos la reciclan y producen su compost a nivel local. Eso es un tremendo ahorro de combustible, es un tremendo ahorro de gasto, es un beneficio para la comunidad, es solo ganar. Yo no entiendo, lo he dicho en varias oportunidades, no entiendo cómo todos los municipios no hacen lo mismo. Exactamente. Mira, hay tantos problemas de corrupción asociados a la contratación de estas empresas, y más encima eso se va a tirar a un lugar, y aquí tenemos la polución, todo bueno, digamos, no sé si será más barato, no sé ese lado, pero la gente participa colaborativamente, la gente aprende, se educa con ese tema, se contamina mucho menos, el municipio gana en respetabilidad, si usted quiere, no sé cómo decirlo, pero es todo bueno, no entiendo cómo ese plan, ese proyecto no se ha duplicado en más Exacto. comunas. Ya llevan cuánto, Santa Juana, 3 años con esto, 3 años, no sé cuántos años, pero ¿por qué todos los municipios no lo adoptan al tiro? Sí, es una muy buena idea. Exactamente, yo creo que hay cuestiones de buenas prácticas. Yo creo que si uno quisiera dar un mensaje positivo, porque dentro de todo este panorama que no es muy promisorio, nosotros tenemos esperanza. Las soluciones, están disponibles, tenemos soluciones. Gran parte, digamos, de los problemas graves y urgentes que necesitamos abordar hoy día, tenemos las soluciones, ¿ya? Entonces falta la voluntad, falta el conocer los pros y los contras de las soluciones que se han planteado, etcétera. Falta más participación, porque yo decía, un elemento central es, digamos, esta gobernanza global que nos indica hacia dónde tenemos que caminar, ¿no es cierto? Y Chile ha ido dando pasos importantes en esa dirección. Tenemos que acelerar el tranco, por supuesto, como usted muy bien dice, hoy día debiéramos ya estar dejando de utilizar los combustibles fósiles. La velocidad y la urgencia de la crisis nos amerita, digamos, que actuemos cada vez más rápido. Pero por otro lado está este rol que juegan los organismos locales, las comunidades, los municipios, las juntas de vecinos, los ciudadanos en general, las comunidades, que hemos visto, ¿no es cierto?, un resurgir a partir del estallido, ¿no?, de las comunidades, de que nos damos cuenta de que tenemos un montón de capacidades a nivel local que tienen que ser escuchadas por un lado, pero también aprovechadas. Y uno de los aprendizajes, fíjese usted, del seminario sobre sostenibilidad hídrica en nuestra región fue justamente trabajar con las comunidades, construir confianza, generar condiciones, ¿no es cierto?, para que todos los actores del territorio sean escuchados. La mejor forma de gestionar el agua, nosotros lo venimos diciendo 30 años ya, Hugo, la mejor forma de gestionar el agua es en los territorios. Tenemos que tener una gestión descentralizada del agua, pero una gestión centralizada de la información. ¿Me entienden? Tiene que haber información. Yo tengo que saber en mi comuna, así como hoy día soy capaz de poder ver en el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, ¿no es cierto?, cómo está la calidad del aire acá en Concepción, que estoy respirando, ¿no es cierto?, me gustaría también tener la misma capacidad para saber cómo es la calidad del agua que estoy bebiendo, cuánta agua nos va a quedar, cuánto estamos consumiendo, cómo podemos ahorrar agua en todas las actividades que tenemos en la cuenca, etc. De manera de ir generando más conciencia, mayor capacidad de participación y de considerar que en esta región en particular, en nuestra región del Biobío, tenemos una ventaja comparativa enorme. Aquí tenemos enormes capacidades humanas, están muy buenas universidades, muy buenos centros de investigación en temas hídricos y en otros temas ambientales también, que están localizados aquí, ¿ya? Entonces las capacidades existen, hay que aprovechar de mejor forma esas capacidades, hay que establecer más mecanismos de colaboración y confianza, que yo creo que es clave si es que queremos abordar los enormes desafíos de la sostenibilidad. Y que estas cifras negativas, ¿no es cierto?, de que hoy día ya sobregiramos todos los recursos del planeta, no sean más que un triste y viejo recuerdo, y vayamos, digamos, haciendo que este día del sobregiro efectivamente sea el 31 de diciembre. Sí, claro, que es la fecha que corresponde, o correspondería a lo menos. Quiero terminar esta entrevista preguntándole por algo que esbozó al principio, que es este tema de algunos fenómenos de cambio climático hemos tenido muy
¿cómo llamarlo? Dramáticos. Lo que pasó en Alemania, lo que pasó en China, dijo los incendios de California, creo que segundo o tercer año consecutivo que tenemos incendios extraordinarios. Hace poquito pasó en Australia, ¿se recuerda con esos Sí, tremendos tremendo, incendios en Australia? tremendo. Entonces, tenemos una aceleración, diría usted, del cambio climático y sus consecuencias. ¿Se ha acelerado el punto de no retorno o usted cree que ya pasamos a ese punto de no retorno? No, a ver, todos los datos científicos nos indican que estamos cerca del punto de no retorno, pero en algunos casos hemos sobrepasado algunos de los límites que se han establecido como los límites planetarios, los límites que no debiéramos sobrepasar si queremos mantener la vida dentro de como la conocíamos, hasta antes de sobrepasar esos límites. Pero lo que sí sabemos es que estos fenómenos, estos extremos climáticos que se observan, digamos, se van a intensificar. Y eso es una predicción que ya se viene haciendo hace 10, 15, muchas décadas, digamos. No sé si Ahora, vio las nevazones en Brasil. No sé si vio las claro, nevazones en en Porto Brasil. Alegre, hoy día, claro, Pero por exactamente. favor, sí, claro. Claro, claro. Entonces, yo creo que hay todo este tipo de fenómenos que tienen enormes impactos en vida, pero también enormes costos económicos para las sociedades, que tienen que destinar enormes cantidades de recursos para remediar. Imagínese usted lo que va a costar rehacer una infraestructura ahora resiliente al cambio climático. Yo me estoy pensando en la infraestructura ferroviaria de Alemania, de Bélgica, que prácticamente la van a tener que reconstruir en el noroeste del país, que fue totalmente destruida con esta crecida. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar a nosotros, ¿no es cierto?, que el diseño resiliente, el diseño que sea capaz de adaptarse a estos cambios, ¿no es cierto?, nos tiene que hacer pensar mucho mejor, mucho más seriamente sobre cómo ponemos cada cosa en su lugar y que haya un lugar para cada cosa en los territorios. Y por eso la discusión que usted tenía el otro día también con el Sereni de Vivienda y Urbanismo sobre el plan regulador metropolitano, eso es tan importante, porque es ahí donde tenemos que empezar a construir los instrumentos que nos hagan mucho más resilientes al cambio climático y que nos hagan pensar también que no siempre las soluciones son acero y cemento. No siempre las soluciones son acero y cemento y infraestructura gris. Tenemos que confiar, ¿no es cierto?, en las capacidades también de utilizar el conocimiento que nos otorgan los sistemas naturales para ver cómo se van adaptando. No tenemos que seguir acabando con los humedales en el Concepción Metropolitano, por ejemplo, porque los humedales nos proveen de una enorme resistencia a las crecidas. Nos evitan las crecidas, nos purifican el agua. Es puro ganar tener humedales en el territorio, digamos. Entonces, el relleno de humedales es un tremendo error que ya lo aprendimos y afortunadamente en la ciudadanía ese concepto que hace 30, 20 años estaba solo claro en la comunidad científica, ¿no es cierto?, ha sido traspasado y hasta el nivel de que hoy día tenemos, ojalá, una ley de protección de humedales urbanos que tiene que ser implementada a la mayor brevedad, ¿no es cierto?, porque uno de los limitantes que tienen todas estas buenas iniciativas, ¿no es cierto?, es el rezago que hay entre que esta ley aparece y que se empieza a aplicar, ¿ya? Y fíjese, de ahí tenemos un tema, en la implementación de la protección a la biodiversidad tenemos el tema de los dueños privados de los territorios de conservación. El dilema, el viejo dilema de la propiedad pública o bienes públicos y bienes privados, que tenemos finalmente una tremenda oportunidad con la Convención Constituyente de poder resolver. ¿Qué es lo que va a primar, ¿no es cierto?, cuando se tenga que tomar decisiones sobre el uso del territorio, cuando ese territorio sea propiedad de agentes privados? ¿Se fijan? O del Estado. Sí, sí, sí. Entonces, creo que ahí hay un tremendo tema de discusión a nivel de la región, y yo me alegro que las nuevas autoridades regionales, el Consejo Regional, se nota que hay una mayor sensibilidad, digamos, frente a estas grandes temáticas, pero lo que necesitamos es poder entender la complejidad que tienen estas temáticas. Todas estas temáticas están relacionadas. Entonces, el trabajar con la complejidad ha sido algo que ha caracterizado a la ciencia desde siglos, ¿ya? Entonces, yo lo que pido, digamos, es que se escuche un poco más a la ciencia en el cómo ir abordando primero la crisis y después las posibles soluciones que puedan aparecer para abordar de una forma sostenible la crisis que enfrentamos como sociedad regional.
Ricardo Barra, director del Centro EULA de la Universidad de Concepción, investigador del Centro CRIAM y también del recientemente creado Instituto ECOS. Gracias por conversar con el TV Televisión de la Universidad de Concepción. Cumplimos nuestro rol de precisamente llevar este llamado de la ciencia, representamos su persona, a todos los vecinos, ciudadanos aquí de la región del Biobío y a través de las plataformas de tvu.cl a todo el país. Muchas gracias, don Ricardo, muy gentil por conversar con Muchas nosotros. gracias, don Hugo, y bueno, muy, muy grato de haber podido conversar con ustedes. Que esté muy bien.